versículo 41 al 47. Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 41 al 47. Vamos a predicar bajo el tema la encarnación de Cristo y la advertencia contra los escribas. La encarnación de Cristo y la advertencia contra los escribas. Le voy a suplicar que ponga toda atención, que no haya nada que lo vaya a distraer, porque hay partes acá que son bastante difíciles, ¿verdad? Oiga bien, la encarnación de Cristo y la advertencia contra los escribas. Vamos a predicar. Bueno, cito nuevamente el pasaje, Lucas 20, 41 al 47. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que están pendientes de esta transmisión a través de las redes sociales. Queremos decirles que estamos orando por ustedes. Gracias a aquellos hermanos que se conectan los miércoles también y los sábados. Y agradecemos a aquellos hermanos que nos mandan su testimonio. Allí me escriben a mi teléfono contándome cómo Dios ha obrado en ellos. Así que eso nos motiva para que nosotros sigamos transmitiendo los miércoles y los sábados a las 8 de la noche y el domingo a las 11 de la mañana. Creo que tenemos las 11, ¿sí o no? Vamos a ver. ¿Cómo? Las 11 de la mañana, hora en El Salvador, 11:05. Siempre. ¿Cómo? Sí. Tenemos clase bíblica. Tenemos clase bíblica los sábados a las 3 de la tarde. A las 4 de la tarde, allí con hermana Maya. Bien, así que les animamos siempre a estar estudiando la palabra de Dios. Bueno, ahora vamos a la lectura de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Oiga lo que dice la Biblia. Entonces él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo dice? ¿Cómo entonces es su hijo? Oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas. Por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la lectura. Señor, te pido que uses mi vida, que muevas mis labios, que controles mi mente, que hables tú, mi Señor. Permíteme ser instrumento en tus benditas manos. Habla a este pueblo que se ha reunido para escuchar tu palabra. Habla a los amigos y hermanos que están pendientes de estas transmisiones, Señor. Glorifícate, Señor. Enséñanos, instrúyenos, consuélanos, fortalécenos, ministranos, Señor. Y todo estorbo lo atamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Reprendemos toda obra del mal y proclamamos bendiciones para gloria y alabanza del Dios de los cielos. Amén. Bueno, tomen sus asientos, hermanos. Los hermanos que están allí a través de las redes sociales, les animo para que, si tienen una Biblia, tómenla. El pasaje que leímos es Lucas capítulo 20, versículo 41 en adelante. Oiga bien, en los dos mensajes anteriores estuvimos hablando acerca de cómo al Señor Jesús le hacían preguntas con el propósito de que Él
contestara algo y tener que acusarle. Los fariseos y los herodianos le hicieron pregunta acerca de los tributos. Los saduceos, que no creían en la resurrección, le hicieron la pregunta al Señor de una mujer que se casó con 7 hombres y le dijeron que de quién sería esposa en la resurrección. Todo porque ellos no creían en la resurrección y querían, como quien dice, encerrarlo en una pregunta. Y el Señor le dijo, no, le dijo, si aquí en este siglo es que se casa la gente, le dijo, y se da en casamiento, pero en el otro siglo no. En otras palabras, el Señor enseñó que en la otra vida allá no va a haber matrimonio, no van a haber multiplicación de gente, allá no va a haber enfermedades, allá no va a haber muerte, allá no va a haber nada de eso. También el Señor enseñó, oiga bien, que después de la muerte física hay vida. Él puso el ejemplo que cuando Dios le habló a Moisés, le dijo que era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y el Señor le dijo, y eso ya habían muchos años que habían muerto. Pero el Señor les dijo que Dios es Dios de vivo y no de muerto. Por lo tanto, el Señor dio a entender que hay vida después de la muerte física. Ahora bien, y hablando de la resurrección, el Señor, en lo que leímos del versículo 41 al 44, les puso el ejemplo de la encarnación de Cristo. No se olvide una cosa, que Jesús siempre ha existido. Él es Dios. Él ha sido, Él es y Él será. Y es más, el Señor Jesús dijo en una oportunidad, dijo, antes que Abraham fuera, dijo, soy yo. Lo que sucede es que Jesús se hizo hombre y se encarnó. O sea, se hizo humano. Y eso fue lo que el Señor les puso de ejemplo para que entendieran más acerca de que una persona vive después de la muerte física y que, hermanos, les enseñó lo que es la encarnación. Vamos a ver lo que dijo el Señor. Versículo 41. Entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? En otras palabras, el Señor les dijo, ¿cómo dicen ustedes que el Cristo es hijo de David? La palabra Cristo quiere decir ungido, Mesías. Ahora, de manera que Jesús lleva el título de el ungido de Jehová. Él es el Mesías. En otras palabras, les digo el Señor, ¿cómo ustedes están diciendo que el Mesías o el ungido de Jehová es hijo de David? ¿Cómo es eso que ustedes dicen eso? Oiga bien, porque los judíos sí reconocían de que Jesús, o sea, de que el Cristo o que el Mesías era el hijo de David. Entonces, y para ello el Señor citó la Biblia, citó el Salmo, ¿cómo se llama? Capítulo 10, si no me equivoco, permítame, 110.
y versículo 1. Oiga lo que dice la Biblia. Salmo 110, versículo 1. Este fue el pasaje que citó el Señor. Dice la Biblia, Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, aquí vemos algo muy bonito. Oiga bien, cómo el Señor citaba la Biblia. Él se la podía bien. ¿Y cómo adquirió esos conocimientos? Leyendo, estudiando. Su mamá, su papá, él asistía a la sinagoga donde se leía las Sagradas Escrituras. Y eso debemos de hacerlo nosotros también. Debemos de memorizar versículos de la Biblia. Debemos de leer la Biblia. Debemos de conocer la Biblia para que, mis hermanos, en momentos necesarios tengamos la palabra en nuestra mente, en nuestra boca, para poder expresarla. Ahora, pero el Señor dijo que el mismo David está diciendo en el libro de los Salmos que dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, siéntate a mi diestra. ¿Cómo es eso? Dijo. ¿Cómo es eso? Y aún más, en el pasaje paralelo de Lucas 20:41, que es Mateo 22:43, mire, hermano, aquí encontramos algo muy bonito. 22:43, el pasaje paralelo, dice: Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Dice que David, dice que habló en el Espíritu. En otras palabras, mis hermanos, vemos cómo el Señor autentica el libro de los Salmos. Cómo el Señor autentica el Antiguo Testamento, diciendo que fue inspirado por el Espíritu Santo. En otras palabras, oiga bien, póngame atención a esto. El Señor Dios Padre le dijo a mi Señor, el Hijo o a Cristo: siéntate a mi diestra. Eso fue lo que dijo Jesús, que el Padre le dijo al Hijo que se sentara a su diestra. Pero ahí dice: dijo el Señor a mi Señor. Yo cuando leo este pasaje me acuerdo de alguien que aquí decía, primero Dios y el Señor, decía. Yo me quedaba oyendo. Yo sé que hermano Germán se estará acordando quién era. ¿Quién era? Papá Milo. Él siempre decía: primero Dios y el Señor, que vamos a hacer tal cosa. Y la gente se le quedaba oyendo. Yo digo, está bien ubicado, porque estaba diciendo primero Dios el Padre y el Hijo, que esto se va a hacer. Él tenía eso. Entonces, eso fue lo que el Señor sacó para que ellos entendieran que el Señor Dios Padre le dijo a mi Señor el Hijo o el Cristo: siéntate a mi diestra. Ahora, el Señor Jesucristo como humano era descendiente de David, era del linaje de David. Pero como divino, Jesús es el Dios de David.
y creador de David. Mire qué bonito esto, ¿verdad? Mire, aquellos que no saben distinguir entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cómo diría eso? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga el estrado de tus pies. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y cómo podría explicar que el mismo Señor está hablando en el paralelo, Mateo versículo 22 y 43, que David dijo estas palabras por inspiración del Espíritu? Ahí tenemos tenemos a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora se lo voy a explicar cómo, póngale atención a esto, cómo se encuentra en el original hebreo. Ponga atención, estoy hablando del Antiguo Testamento. Estoy hablando ¿cómo se llama? El Salmo 110, versículo 1. Dice así: Jehová o Yahvé dijo a mi Adonai. ¿Se fijaron esto? Jehová o Yahvé dijo a mi Adonai: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahora le voy a explicar. Son nombres que se le dan a Dios. En el Antiguo Testamento, Yahvé es traducido Señor. Y Adonai también es traducido Señor. Por eso lo tradujeron, dice el Señor a mi Señor. No se olvide que la Biblia no se escribió en español, se escribió en hebreo, griego y partes en arameo. Por eso allá en el hebreo dice: Jehová o Yahvé dijo a mi Adonai, o dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el griego, tanto Yahvé como Adonai se traducen como Kyrio. Se dice Kyrio en griego y se traduce como Señor. Por eso que dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y Señor es título que se le da a Dios, al Padre, a Yahvé y también a Adonai. Señor. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo Dios Padre. Le dijo a Jesús, a su Hijo, al Señor Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, el versículo 43 dice eso: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora yo le voy a explicar esto. Oiga bien, ¿en qué consiste poner a alguien bajo el estrado de tus pies? Consiste en convertir a esos enemigos en su dominio. Convertir a sus enemigos en siervos personales. ¿Oyeron eso? La palabra estrado quiere decir convertir a los enemigos a su dominio. Convertir en siervos a sus enemigos. Y eso lo hizo Jesús cuando Él murió en la cruz del Calvario. Todas las potestades están bajo las plantas están bajo su estrado, están bajo las plantas de sus pies. El mismo Satanás está bajo su dominio, es
Satanás es siervo de Jesús. En otras palabras, Satanás hace lo que Jesús le dice. Todos los principados. No se olvide de que el reino maligno está organizado como un ejército. Así como en un ejército hay coroneles, hay generales, hay tenientes, así también los demonios, todo el reino satánico también tiene jerarquía, está ordenado. Pero todo eso está bajo las plantas de los pies de Jesús. ¿Se gozan por eso? Aleluya, gloria a Dios, bendito sea Dios. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos que tener ningún temor. Ningún temor. Una vez a un pastor le decía: hermano, ¿y usted come comida de allí, de ese restaurante? Dicen que allí los dueños son brujos. ¿Qué? Dice: yo solo le oro y ya. No tiene ninguna potestad de nada contra mí, Dios. Ningún demonio tiene autoridad. Solo oro y ya. Ay, es que aquí hay brujos. ¿Qué importa? Que hayan lo que quieran haber. Pero todo potestades, todos principados están bajo el estrado de los pies de Jesús. Y si también a eso le vamos, hermano, de las potestades humanas, o todos los que tienen poderes humanos, los gobernantes, los magistrados, los jueces, los legisladores, los gobiernos municipales, todo aquel que es jefe en algún lugar, que es administrador, que él domina a esa empresa, o todas esas potestades, todo eso está bajo el estrado de los pies de Jesús. ¿Se gozan por eso? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y si se lo pongo de otro modo, todas las potestades le hacen los mandados al Señor. Y usted me dirá: ¿y los presidentes? También. ¿Qué dijo el Señor? Mire, si usted ve en la Biblia, a los grandes reyes en los imperios, dijo: esos son mis siervos, dijo el Señor. Parece que a Ciro y a Nabucodonosor le llamó siervo. En otras palabras, usted puede ver que el presidente de tal lugar va entrando, ese le hace los mandados al Señor. Aunque le pongan la marcha allí, le hace los mandados al Señor. Por eso, hermano, óigame, una de las oraciones que nosotros tenemos que hacer es esta: Señor, todo principado maligno que está afectando nuestro país, o que afecta a Centroamérica, Suramérica, al Caribe, Norteamérica, Europa, África y Asia, todo principado, toda fortaleza maligna sea derribada en el nombre de Jesús. Tiene que ser nuestra oración. Señor, hazlo, Señor, convierte al presidente tal, cámbialo, transforma, toma dominio de él. Porque todos, hermano, el Señor lo venció a todas las potestades, a todos los principados, los puso bajo el estrado de sus pies en la cruz del Calvario. Por eso no le tenga miedo también a su jefe de trabajo. No, usted respételo como su jefe y todo, pero él, eso que lo han puesto de jefe, eso se lo debe al Señor. Y el Señor lo puede bajar o se lo puede, ¿qué? O lo puede subir más, o lo puede dejar ahí, o lo baja del todo. Y que no tenga pena. Usted puede decir: este es mandón. Ay, déjelo. Le está haciendo los mandados al Señor.
porque toda potestad está bajo el estrado de los pies del Señor. Le quiero leer Colosenses capítulo 2. Oiga bien, Colosenses capítulo 2 y versículo 14. Oiga lo que dice. Voy a leer el 13. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Les puedo decir algo? Cuando David mató a Goliat, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo? Vamos a ver. Con la honda lo derribó, pero después, ¿qué hizo? Le quitó la cabeza. ¿Y qué cree que hicieron con la cabeza? Esa la llevaron como trofeo. Aquí viene, dijeron. Lo exhibieron. Lo mismo que hacen ahora, hermanos, los atletas, cuando ganan un trofeo. Ahí aparecen con la copa, hasta besándola. Otras con la medalla, la besan. Lo mismo. Los exhibían públicamente. Entonces, Jesús, hermano, Jesús, todo lo ha puesto bajo el estrado de sus pies. Y ese es nuestro Dios. Aleluya. Y a Él seguimos nosotros. Y a Él tenemos en nuestro corazón. Por eso es que el Señor dijo, hermano, dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué dijo? En mi nombre, dijo. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si vienen cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán en su nombre. El nombre del Señor tiene poder. Damos un aplauso al Señor, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, pero el versículo 44 dice, mis hermanos, dice, David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Hermano, óigame, con esta pregunta el Señor colocó la encarnación del Señor Jesús. Jesús es Dios hecho hombre. Y Jesús es el Señor de David, porque Él es Dios. En otras palabras, por descendencia humana, Jesús es hijo de David. Pero por divino, Él es Dios y Él es el creador de David. Se gozan por eso, hermano. Démosle aplauso a Cristo, hermano. Alabado sea el nombre bendito del Señor. Gloria a Dios. Ahora, veamos la otra enseñanza que dio el Señor. Aquí es una advertencia contra los escribas. Oiga bien, dice el versículo 45. Oyéndolo todo el pueblo, dijo a sus discípulos. Esta advertencia es para los hijos de Dios. Esa no era para toda la gente. Yo siempre he dicho, cuando Jesús predicaba hay que fijarse, cuando Él enseñaba, para quién lanzaba la enseñanza. Ahora esta enseñanza es para sus discípulos, para sus seguidores. En otras palabras, es para nosotros.
Y la advertencia que hizo el Señor, oiga bien, fue contra los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Óigame, estas eran personas cultas que sabían leer y escribir. Hermano, en aquel tiempo no cualquiera podía leer y escribir. Bueno, si todavía aquí, hermano, allá por los años 40, 50, no cualquiera leía. La mayor parte de gente era analfabeta. Y en aquel tiempo peor. Pero ellos sí podían leer y podían escribir. Y ellos cumplían la función de copistas. Ellos hacían copias. Ellos eran contadores y también eran redactores de documentos legales y sagrados. Y para tener el título de escriba no era fácil. Yo no me recuerdo cuántas veces tenía que escribir un texto, un libro, digamos, una copia, sin equivocarse nada. Entonces, eran personas preparadas, cultas, inteligentes, ¿qué podemos decir? Sabios. Pero el Señor dio una advertencia contra ellos. Y aquí vamos. Versículo 46. El Señor dijo: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas. Vea lo que dijo el Señor. Vea las características de los escribas. Dice que usaban ropas largas. Usar ropa larga no es problema. Eso no es problema, ni es malo, ni es pecado. ¿Sabe qué? El problema es que lo hacían para ocultar su maldad, su pecado. La ropa era solamente con, ¿cómo se llama? De apariencia. Porque vestir largo, honesto, eso no era malo. Pero ellos lo hacían para aparentar. Y oiga lo que le voy a decir. Y aparentar no es otra cosa más que hipocresía. Cuando una persona aparenta lo que no es es más que un hipócrita. Aparentaban ser buenas personas por su manera de vestir, pero no lo era. Me viene a mi mente algo. Un muchacho de aquí de El Salvador pasaba la frontera con Estados Unidos, México con Estados Unidos, a la hora que quería, y sin papeles ni nada. Yo le dije un día: ¿y cómo haces, hijo? Fácil, me dijo. Me voy para un hotelito, me dijo. Me baño, me resuro, me visto bien, me pongo corbata y agarro un atachecito y yo, me dijo, voy de saco y me paso por la frontera. Pum, me paso al otro lado, nadie me dice nada. ¿Se da cuenta cómo pasaba? Ahora, si lo hubieran visto todo sucio y todo mugroso, lo hubieran parado, pero como no. Tranquilo, se pasaba la frontera. ¿Me entendió? Mire, hermano, oiga bien, pero estos se vestían así para aparentar santidad, para aparentar, ¿cómo se llama? Ser gente piadosa, gente buena, pero no lo eran. No lo eran. Y nosotros tenemos que ser reales. Yo dije, vestir bien no es malo. El problema es aparentar. La hipocresía es la mala. Ahora, además de eso, oiga bien, amaban las salutaciones en las plazas. Que los saludaran. Que les dijeran sus títulos.
En otras palabras, ellos eran unos agrandados. Ellos eran unos agrandados. Ellos les gustaba que los saludaran, que los pusieran en alto y que los tuvieran como alguien especial. Y yo quiero decirle algo. Esa instrucción era para los discípulos, no se les olvide, es para nosotros. Y ahora habrá gente en el evangelio que le guste eso. ¿Ah? ¿Habrá gente en el evangelio que le guste eso? ¿Ah? Sí hay. Sí hay. Pero no se olvide una cosa, que el grande ya tiene nombre. Él se llama Jesús. Aleluya. Y hermano, el mismo Juan Bautista dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. El grande tiene nombre. Se llama Jesús. Un día me estaba diciendo un pastor, no salvadoreño, tal vez me voy y se va a acordar. Dice que un día iban a comenzar una conferencia y estaban varios pastores con él. Y llegó el que iba a ser maestro de ceremonia y le dijo a uno de ellos: mirá, le dijo, yo voy a ser el que voy a dirigir la conferencia y todo aquí. Le dijo, ¿cómo querés que te presente? Le dijo. A mí, le dijo, me presentás como el reverendo fulano de tal. Ah, vaya, está bueno. Y vos, le dijo al otro, ¿cómo querés que te presente? A mí presentame como apóstol. Ah, vaya, está bueno. Entonces, y todos iban diciendo cómo lo presentara. Y cuando le dijeron a él: ¿y usted, hermano, cómo quiere que lo presente? A mí como querubín, le dijo. Entonces, todos se le quedaron viendo. Sin vergüenza, les dijo: ustedes no son nada delante de Dios. Les dijo el hermano: ¿qué apóstoles y qué nada? Le dijo. El grande se llama Jesús. Aleluya, así se llama. Él es el grande. Ahora, yo no digo que a alguien no le den algún título, que se lo den, pero que se lo den a él, no que lo ande buscando. Que se lo den a él, pues. Que le tengan en alta estima, está bueno. Pero no que lo ande buscando. Se goza. Demos aplauso a Cristo, hermano. Alabado sea el nombre bendito del Señor. Ahora, oiga bien, también a ellos les gustaban las primeras sillas en las sinagogas y en las cenas. Los primeros asientos eran los de ellos. Es que a ellos les gusta como resaltar en todo. En otras palabras, ellos se consideraban como los más importantes. A los demás gente los veían como nada. Pero el Señor Jesús dijo en el versículo 47, y esto sí es lo serio, dijo el Señor, que ellos devoraban las casas de las viudas y que por pretexto hacían largas oraciones. Terrible, ¿verdad? Depredadores eran. Dice que devoraban. Y lo peor, hermano, óigame, que a las viudas indefensas, hermano. La viuda no tiene, porque la viuda no tiene su esposo, no tiene quien lo ayude, y peor si no tiene hijos. Pero ellos no tenían lástima de esas mujeres, se las acababan. En otras palabras, eran ladrones y estafadores. Eso eran depredadores, devoradores. Sí, eran exactamente, eran lobos vestidos de oveja. No les daba lástima, hermano, sacarle el billetillo, ¿verdad?
a las mujeres viudas, estafarla, no les daban lástima. Ladrones, estafadores eran. Eran estafadores. Mire, hace poco, esta semana pasada, un hermano Mauricio, el que viene con Manfredo, me dijo, mire hermano, me dijo lo que ha salido aquí en internet. ¿Qué sale allí? Que están vendiendo lotes en el cielo, me dijo. Imagínese usted. Así que le decían a la gente, dame tanto de dinero y te vas para el cielo y ya tenés ya tu terreno en el cielo, para tu casa ya estuvo. El Señor dijo que sin santidad nadie verá al Señor. Ninguna cosa inmunda, ni que haga abominación y mentira, podrá heredar el reino de los cielos. Vendiendo lotes en el cielo. Bueno, y por ahí también vendían, ¿cómo se llama? Dame tanto dinero y te paso a tu tío, a tu abuela, a tu abuelito, te lo paso del infierno, te lo paso al cielo. Ya estuvo. Mentira. Ladrones, no se puede decir otra cosa. Robándole el dinerito. Ya imagino una pobre viuda, hermano, que quedó toda acabada porque estuvo gastando dinero en enfermedad de su esposo y después vengan los religiosos y se la terminen de acabar diciéndole que le van a pasar al cielo al esposo. Qué sinvergüenzada más grande. Los gobiernos, eso debían de poner una ley porque eso es pecado, eso es ser ladrón. Eso es ladronismo. Ese ladronismo. Pero oye hermano, pero aquí hay otra, la parte final del versículo 47 es lo más duro. Oiga lo que dijo el Señor. Estos, dijo, estos recibirán mayor condenación. Yo quiero decir también antes, ya que me acordé, también en el evangelio, en la iglesia evangélica hay muchos sinvergüenza que despojan a la gente de su dinero. Muchos sinvergüenza. Ladrones. Ya la Biblia está estipulado lo que uno va a dar. No tiene por qué andarle exigiendo nada a la gente, pero engañan a la gente. Y la gente, bueno, esa es otra cosa, que la gente muchas veces, la mentira sí le gusta. La verdad no la cree. Pero la mentira sí. Pero óiganme, mis hermanos, pero digo el Señor al final del versículo 47, estos dijo, recibirán mayor condenación. Mayor condenación. Le aseguro que en otra Biblia dice mayor castigo. Mayor castigo. Puede consultarle con otra Biblia. Le aseguro que dice mayor castigo. Oiga lo que le voy a decir. Yo siempre he creído que en el infierno van a haber grados de castigo. No todas las personas van a recibir el mismo castigo. Como lo es también el que vaya al cielo. Los que vayamos al cielo, los que entremos a la patria celestial, no vamos a recibir todos lo mismo. Todos somos salvos por haber recibido a Cristo como su Salvador personal, pero en el Evangelio hay haraganes, hay gente haragana, tacaña, bueno, y no va a recibir lo mismo que el que se dio para la obra de Dios. No va a recibir lo mismo. Porque es que si usted, hermano, le sirve al Señor, si ofrenda para el Señor, si trabaja ganando almas, no se preocupe que la recompensa la tiene. Si el otro no quiere, pues está bien, solo va a ser salvo, pero de ahí para allá no va a recibir más. ¿Sí? Ahora, pero dijo el Señor que estos, dijo, van a recibir mayor condenación o mayor castigo. Van a haber personas en el infierno que van a estar en el infierno, pero con menor castigo.
¿Cómo? ¿Qué versión es esa? Lenguaje actual. Oiga lo que dice. A esta gente, dice, Dios la castigará más duro que los demás. ¿Se da cuenta? Yo siempre he creído eso. Si Hitler no se arrepintió de pecado, si se arrepintió va a estar en el cielo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero si no se arrepintió, ese varoncito le va a ir mal. Mató millones de judíos. 6 millones de judíos. Ese varón. Y hay unos que van a estar en el infierno y son buena gente. No fumaban, no tomaban, no mujeriaban, no robaban, no hacían nada malo. Simplemente van al infierno porque no recibieron a Cristo como su Salvador personal. No creyeron en Jesús. No aceptaron el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. La Biblia dice eso, que por cuanto no creyeron, están perdidos. Y fueron buenas personas. No hicieron mal a nadie, pero no creyeron en Jesús. Ahora, pero ese que no creyó, ese que no fue, que va al infierno simplemente porque no creyó en Jesús, ese va a recibir menos castigo que estos. Porque estos conocían. Mire, hermano, óigame. No se olvide que entre más conocimiento hay más responsabilidad. Porque, óigame, porque esta advertencia era para los discípulos. ¿Para qué? Para que no fueran a caer ellos en la misma trampa. Para ello, para que no fueran a caer en la trampa del amor al dinero, que no fueran a caer en la trampa de estafar a la gente. Por eso les enseñó el Señor. Era para los discípulos. De manera, mis hermanos, óiganme bien, en este pasaje que leímos, aquí hay dos enseñanzas. Uno, la encarnación del Señor. Y dos, la otra enseñanza era para que los discípulos no fueran a caer en el error de los escribas. Y ahora esa enseñanza es para nosotros. Que nosotros no vayamos a caer en los mismos errores que otros han caído. Porque eso dice la Biblia, hermano, porque dijo el Señor también. ¿Y de qué le sirve al hombre si ganare, qué? Que ganare todo el mundo y perdiere su alma? El hombre puede tener muchas cosas. Puede tener, yo siempre he dicho, y un rico en el infierno, ¿para qué va a servir? Y un científico en el infierno, ¿para qué va a servir? Y una muchacha que sea lindísima en el infierno, ¿para qué va a servir? Y un hombre que sea corpulento, físico culturista y en el infierno, ¿para qué va a servir? ¿Para qué? Por eso lo más grande es recibir a Cristo como su Salvador personal e ir a heredar el reino glorioso de los cielos. Que Dios nos bendiga a todos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Que esta palabra haya quedado grabada en nuestros corazones, en mi corazón primeramente y en mis hermanos. Como dijo Josué, yo, dijo él, aunque estaba contra, ¿qué? Las reglas
pero primero se puso él. Él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que esta palabra primero sea para mí y después para los demás. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén.